Hoy, 11 de septiembre, celebramos al Señor de los Milagros de Buga. Antigua tradición narrada por el franciscano Fray Francisco G. Rodríguez en la novena que publicó en 1819. Los ahorros de una lavandera. Allá por el año 1580, Buga era un pequeño caserío. El río de Buga corría en ese entonces por el sitio donde ahora está el Templo del Señor de los Milagros. Al lado izquierdo del río había un ranchito de paja donde vivía una india anciana cuyo oficio era lavar ropa. Esta mujer era muy piadosa y estaba ahorrando y reuniendo dinero para comprarse un Santo Cristo y poder rezarle todos los días. Reunió 70 reales, que era lo que necesitaba para comprarlo y traerlo desde Quito. El pobre prisionero. Precisamente, el día en que la piadosa lavandera iba a llevar el dinero al señor cura párroco para que le consiguiera la imagen, pasó por allí llorando un honrado padre de familia, a quien iban a echar a la cárcel porque debía 70 reales y no tenía con qué pagarlos. La buena mujer se conmovió por esa tristeza de su vecino e inspirada por un pensamiento caritativo, se propuso dejar para más tarde el conseguir su crucifijo y le dio al pobre necesitado los 70 reales que tenía ahorrados para comprar la imagen. Aquel hombre, lleno de alegría y de agradecimiento, le deseó que Dios la bendijera y la ayudara mucho. El hallazgo en el río. Unos días después, la anciana estaba lavando ropa en el río, cuando una ola colocó delante de ella un pequeño crucifijo de madera, que resultó para ella una joya más valiosa que todo el oro y la plata y las esmeraldas que le pudieran ofrecer. El crucifijo hallado de esta manera no podía haber pertenecido por allí cerca a ninguna otra persona, pues hacia arriba, a las orillas del río, no vivía nadie. La feliz lavandera, llena de gozo y perfectamente tranquila en su conciencia respecto a su posesión, se dirigió a su choza e improvisó allí un altarcito, sobre el cual colocó el Santo Cristo que le había llegado de manera tan misteriosa, guardándolo cuidadosamente en una cajita de madera. El Cristo crece. Una noche la anciana oyó golpecitos en el sitio donde ella guardaba la imagen, y averiguando lo que pasaba, se llevó una gran sorpresa al darse cuenta que el Santo Cristo y la cajita habían crecido notablemente, pero se imaginó que eso sería ilusión de sus ojos, ya muy debilitados por la edad. Pero pocos días después advirtió que la imagen tenía ya cerca de 1 metro de estatura. Sorprendida por este milagro, les avisó al señor cura párroco y a los señores más importantes del pueblo, los cuales visitaron enseguida la habitación de la anciana y comprobaron con sus propios ojos la verdad de lo que ella les había contado, y que esta pobre mujer poseía un crucifijo de un tamaño muy difícil de conseguir por aquellos alrededores, y que ella no tenía ni dinero ni amistades para conseguir semejante imagen, y que por lo tanto la existencia de aquel crucifijo allí no se podía explicar naturalmente y que tenía que ser un milagro. Cómo la imagen fue quemada y resultó renovada. Y resultó que la sagrada imagen se fue deformando porque los devotos le quitaban pedacitos de madera para llevárselos como reliquia, y porque todos la tocaban con las manos sudorosas, y se fue poniendo tan fea que ya a los amigos del arte, más que devoción, les causaba repulsión. Entonces un visitador especial, llegado de Popayán, mandó que la dicha imagen fuera quemada y destruida por el fuego. Los devotos se estremecieron de sentimiento al conocer esta orden, pero era necesario obedecer. Pero lo maravilloso fue que la imagen, al ser echada a las llamas, empezó a sudar
y a sudar tan copiosamente que los vecinos empapaban algodones con aquel sudor para llevarlos como reliquias y obtener curaciones. Este milagro fue comprobado y atestiguado con la gravedad de juramento por las numerosas personas. Y al terminar el sudor, la sagrada imagen se había vuelto mucho más hermosa de lo que estaba antes, y se le fue lo que anteriormente tenía de desagradable. La señora Luisa Sánchez, que vivió en aquellos tiempos, declaró bajo juramento: el sudor duró 2 días. Todos los vecinos de los alrededores venían con algodones a recoger sudor y llevarlos como reliquias, y yo también recogí allí de aquel sudor en algodones, y todavía lo guardo. Y desde aquel milagro la gente le empezó a tener gran devoción a esta santa imagen, y ya considerarla como la hechura milagrosa, y comenzaron a obtener favores de Dios, que fueron calificados como sobrenaturales y milagrosos. Y no solo en esta ciudad, sino en otras ciudades y regiones donde se han visto llegar muchos romeros y peregrinos a visitar la sagrada imagen. A muchos de ellos les hemos oído contar que sanaron prodigiosamente de graves enfermedades. Otros narran que se libran de gravísimos peligros al invocar al Señor de los Milagros de Buga. Esto fue firmado y apoyado bajo juramento. El río deja el sitio para que se construya el templo. Sigue diciendo la crónica de 1819. Después de estos sucesos extraordinarios, el ranchito de la anciana se convirtió en un sitio de oración y de peregrinación para devotos. A los anteriores milagros siguieron muchos más, y con tal cantidad que la gente le dio a esta imagen el nombre con el cual se conoce desde hace siglos: el Señor de los Milagros. Después de muerta la ancianita, se pensaba dónde debiera colocarse el Santo Cristo. Su ranchito quedaba frente a las aguas, y he aquí que el río creció muchísimo y cambió de cauce y se desvió hacia el sur, desde unas 3 cuadras más arriba del punto de la aparición, y dejó así el sitio libre para construir el templo al Santo Cristo, templo que al inicio era un edificio pequeño y se llamaba la ermita. A base de admirables milagros se extiende la devoción. Apenas se fueron difundiendo las noticias de los maravillosos milagros que se conseguían frente al Cristo de Buga, se desató una corriente extraordinaria de peregrinaciones y de devoción. Recordemos que quien hace los milagros no es la imagen, que es madera o yeso, y no pueden hacerle milagros a nadie. El que hace milagros es nuestro Señor Jesucristo, cuya santísima pasión y muerte recordamos cuando veneramos la imagen del Santo Cristo. De todo Cauca llegan peregrinaciones, y también de México, Perú y de todo el reino de la Nueva Granada, y cada persona volvía a su hogar con admirables favores conseguidos de la bondad del Señor. ¿Cómo empezaron las rogativas? Se llama rogativa una serie de oraciones que se hacen para pedir un favor especial a Dios. Antiguamente, las rogativas se hacían recorriendo las calles en devota procesión religiosa, cantando y rezando, para obtener del cielo que se alejara alguna calamidad o que llegara algún bien que se deseara conseguir. En 1622 se tuvo la primera rogativa al Señor de los Milagros. Juan Ventura Farfán cuenta lo que él vio. Por 9 días sacaron en procesión al milagroso, ofreciéndole misas muy solemnes, pidiéndole misericordia porque un verano espantoso tenían reseca la tierra con calor y soles terribles, y porque cantidades incontables de langostas
estaban devorando todos los cultivos. Y el día en que terminaban las rogativas, volvió otra vez la imagen al santo altar. Como a mediodía, estando el sol muy brillante y sin verse en nubes por ninguna parte, de pronto, media cuadra antes de que llegara la procesión a la ermita, se soltó un enorme aguacero, y los cargueros se apresuraron a entrar rápidamente con el Santo Cristo a su templo. Y fue tanto lo que llovió, que parecía un diluvio, y todas las langostas murieron, y los cultivos se salvaron. Y desde ese día, negros, indios y españoles le fueron teniendo una muy grande devoción al Señor de los Milagros. Descripción. ¿Cómo es la imagen del Señor de los Milagros? Es una imagen que enternece al devoto. Es como el retrato de Cristo que el profeta Isaías hizo varios siglos antes del nacimiento de Jesús, cuando dijo: «Vimos cómo ha quedado el siervo del Señor, sin apariencia agradable ni presencia, sin aspecto que atraiga la estimación, despreciado, abandonado por los hombres, varón de dolores, que ha sabido lo que es sufrimiento. Es como uno ante el cual se vuelve el rostro hacia otro lado para no tener que mirar su dolor. Fue despreciado y no fue tenido en cuenta. Él cargó con nuestras dolencias y soportó nuestros dolores, herido por Dios y humillado. Ha sido herido por nuestras rebeldías y triturado por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y sus heridas han curado las nuestras». La imagen está tallada en madera, pero esta ha sido reforzada con pasta y se conserva bien. A pesar de su antigüedad, la cruz tiene unos 70 metros de altura y 1,30 de ancha. La imagen es de color oscuro. La cruz está enchapada en carey y arriba tiene el letrero INRI, que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. De la cruz salen rayos de plata que han obsequiado sus devotos, y la corona es de oro y piedras preciosas, obsequios de personas agradecidas por tantos milagros. La cabeza del Santo Cristo está muy inclinada por sus heridas, especialmente por el costado. Derrama abundante sangre. La cabellera también ensangrentada. Caen 2 manojos sobre sus hombros. El rostro, atormentado por el dolor, conserva una expresión de resignación y de majestad impresionantes. Los ojos cerrados, los labios entreabiertos. Se nota en su expresión que ha tenido una muerte terrible y dolorosa. Lo que narra un testigo del año 1700. El padre capellán de la ermita del Señor de los Milagros escribió hacia el año 1700 al sumo pontífice de Roma una carta pidiéndole indulgencias para los que visitaran la sagrada imagen, y le cuenta lo siguiente: «El templo del Señor de los Milagros es un santuario tan venerado que a él llegan continuamente peregrinaciones de toda América, y por la gran veneración que la gente siente por esta imagen de Jesús crucificado y por los muchos milagros que continuamente se suceden junto a su imagen. Aquí el Todopoderoso ha obrado maravillosamente milagros no solo a las gentes de esta región, sino a los de toda la nación y a los de muchos sitios de América y aún de Europa. Y esto lo ha venido haciendo continuamente por más de un siglo. Muchos de estos milagros constan en libros firmados y atestiguados bajo juramento». El traslado de la imagen al nuevo templo. En 1907 tuvo lugar la consagración del nuevo templo, y entonces se hizo la solemnísima traslación de la milagrosa imagen al nuevo altar.
después de haber estado 3 siglos en una pequeña y humilde ermita, pasaba ahora a un amplio y elegante templo construido con las donaciones de sus devotos agradecidos. Hubo una emoción indescriptible cuando apareció el hermoso paso de la imagen queridísima del Señor de los Milagros, que abandonaba su antigua y pobre ermita para irse a guardar y ayudar a sus devotos en sus hermosos y amplios espacios en el templo. El paso era llevado en hombros por 64 caballeros vestidos de rigurosa etiqueta, que se turnaban de 16 en 16, llevando las andas por donde iba la imagen. La procesión duró varias horas, y a la entrada del templo fue necesario colocar doble fila de soldados para contener a la inmensa multitud que se apretujaba para estar lo más cerca posible de la milagrosa imagen. Pero recordemos siempre que quien hace los milagros no es la imagen, pues ninguna imagen puede hacer jamás ningún milagro, sino que el que obra los milagros es Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que hace la imagen es recordarnos lo que Él sufrió por nosotros. Y al recordar su pasión y muerte, obtenemos, junto con su sagrada imagen, los milagros y favores que necesitamos. En 1937, el Papa Pío XI, por medio de su secretario, el cardenal Pacelli, futuro Pío XII, expidió un decreto por el cual establecía que el Templo del Señor de los Milagros de Buga se le concedía el título de basílica. Y como causa para ese título, decía el Papa, que en este santuario se obtenían muchísimos milagros y que lo visitaban cada año más de 200,000 peregrinos. En la actualidad lo visitan más de 1 millón de peregrinos al año. La fiesta del Señor de los Milagros se celebra el 14 de septiembre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.